No sé cuántos de ustedes han escuchado una historia bíblica que aparece en Primera de Reyes 17, cuando Dios alimenta al profeta Elías por medio de unos cuervos. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 6 dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana a Elías y pan y carne por la noche. No, y es increíble, diariamente llegaba la encomienda celestial de los cuervos. Llegaba la encomienda celestial. ¿Con qué? Con pan y carne. Increíble, increíble. Y una historia similar la cuenta un pastor nacido en Alemania, un pastor alemán realmente, llamado Friedrich Krummacher, en el siglo XIX, en su libro llamado Elías Tisbita. Krummacher relata cómo en su vecindario había un hombre cristiano sin muchos recursos y un día estaba sentado a la puerta de su casa, desconsolado, llorando, porque esperaba a un oficial que lo embargara por una pequeña deuda que tenía. Y mientras esperaba, un pajarito cruzó volando la calle y se metió en su casa. Y el hombre cerró su puerta y atrapó al pajarito y lo metió en una jaula. Mírenme acá. Lo atrapó y lo puso en una jaula y ahí el pajarito empezó a cantar dulcemente. Y a este hombre le pareció que este pajarito estaba entonando uno de sus himnos favoritos llamados No temas cuando la oscuridad reina. Y eso trajo mucha tranquilidad a esta persona. Y en eso alguien tocó a la puerta. Y este hombre pensó que seguramente era el oficial que venía a embargarlo. Pero se trataba del sirviente de una señora dueña del pajarito. Y el sirviente le había preguntado a los vecinos del lugar si habían visto el pajarito. Y todos les dijeron, seguramente lo debe tener este señor porque entró a su casa. Y el hombre dijo, sí, yo lo tengo, y se lo dio al sirviente. Y luego de unos minutos, el sirviente de esta señora, muy rica, llegó de nuevo y le dijo al hombre que su ama tenía un gran valor por el pajarito que se les había perdido y que estaba muy agradecido y que le enviaba un dinerito. Y el hombre pobre lo recibió agradecidamente y resultó ser justo el monto que esta persona deudaba. Cuando el oficial llegó a casa a embargarlo, el hombre dijo, aquí está el importe de su deuda. Dios me lo envió por medio de un pájaro. Hermanos, Dios siempre provee para las necesidades de sus hijos. Siempre. Él sabe, Él conoce. Y Él, como dice también Mateo 6, tiene mayor cuidado de nosotros que de las aves de los cielos. Dios siempre provee para nuestras necesidades diarias y hoy vamos a estudiar esa petición que el Señor nos enseñó para orar por las necesidades de cada día. Así que acompáñeme, ya sabe usted a dónde, a Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Dice Mateo 6 del 9 al 15, dice así. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hagamos una pequeña oración. Padre nuestro, tú eres ese Dios que tiene cuidado de nosotros y que siempre pones el pan en nuestra mesa, todos los días, Dios, de la manera que es perfecta para nosotros. A veces más y a veces menos, pero ayúdanos a entender que debemos orar con confianza esta petición que hoy vamos a estudiar y que te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a estudiarla correctamente para obedecerte mejor. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Hoy es nuestro cuarto tema sobre la oración, y hemos visto cuál debe ser la correcta actitud al acercarnos a orar.
Hemos visto también la importancia de saber a quién nos dirigimos. Y en el último tema comenzamos a ver las peticiones que como creyentes debemos hacer cuando oramos. En total son 6 peticiones. Y hace 8 días alcanzamos a ver las primeras 3, las cuales se enfocan en Dios. Vimos que la primera prioridad de la oración es por santificar el nombre de Dios. Y esto significa que lo tratamos como santo en cada área de nuestra vida por medio de nuestra obediencia. La segunda prioridad en la oración que vimos es para que venga el reino de Dios. Y que venga el reino de Dios significa pedirle a Cristo que vuelva a través de su segunda venida. Y esta oración estuvimos estudiando que debe llenar el corazón del creyente porque traerá el cumplimiento de todas las grandes promesas con respecto a la salvación y al cielo. Por último, vimos la tercera prioridad que debe existir en nuestras oraciones y es para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y esta oración es para un completo sometimiento a la voluntad de Dios de manera perfecta como se hace en el cielo. Y si en el proceso hay dolor y sufrimiento, debemos recordar que el gozo de obedecer el plan de Dios debe ser mucho mayor. Hoy vamos a comenzar a ver la segunda sección de esta oración que describe las necesidades personales de los hijos de Dios. Y aunque se centra o se enfoca en las necesidades de los creyentes, obviamente el foco o el fundamento también está en Dios, porque sin Él no podemos cumplir estas peticiones. Debemos cumplirlas de acuerdo a su voluntad. Y hoy específicamente vamos a estudiar solamente la cuarta petición. Y esta petición es ¿por qué? Por el pan de cada día. Por el pan de cada día. La palabra pan no debe espiritualizarse. Bueno, no debemos pensar que hay un significado detrás de la palabra pan. Se refiere sencillamente al alimento, el cual en ese entonces, y tal vez hoy en día también, era el alimento más básico y era parte fundamental de la dieta diaria de una persona, sobre todo de una persona que no tenía recursos. Por lo tanto, el pan se refiere al alimento físico en el sentido ordinario y simboliza lo que necesitamos para nuestro sustento en la vida. Esa expresión cada día significa cada día. Bueno, muy profundo, ¿no? Cada día. En este contexto refleja el estilo de vida precario de muchos trabajadores del primer siglo a quienes se les pagaba un día a la vez, ni siquiera por semana, sino un día a la vez, y eso les alcanzaba solo ¿para qué? Para las necesidades de cada día. Eso es lo que está describiendo la expresión, danos el pan de cada día. Por lo tanto, esta petición no se refiere simplemente al pan o incluso solamente a la comida, sino a todo lo que necesitamos para sobrevivir cada día. Le pide a Dios suplir las necesidades físicas y materiales diarias. Y esta oración debió dejar sorprendidos a muchos de los oyentes del Señor, porque en la tradición judía había una oración como un rosario, el Shemonet se llamaba, que se componía de 18 oraciones. Y una de ellas específicamente le pedía a Dios por el alimento, por el sustento de todo un año. De todo un año. Jesús debió saber esta oración. Y eso mostraría que la petición por el pan diario estaba totalmente en oposición y era un correctivo para las oraciones judías. Contrario a estas oraciones de los judíos del primer siglo, el Señor nos llama a pedir solamente por lo que necesitamos ¿qué? Diariamente. Ni más, ni menos. ¿Y por qué? ¿No se le hace rara esta oración? ¿Por qué no podemos pedir por la provisión de todo un año? ¿Por qué el Señor nos manda a pedir solo por la provisión diaria? Siendo sinceros, esta es una petición que muy pocos de nosotros hacemos, ¿cierto? Solamente porque Dios supla lo del día. De hecho, a muchos de nosotros nos parece que al Señor se le olvidó los principios de la buena administración al mandarnos a pedir solo por la provisión del día, ¿no? Eso no está bien administrativamente hablando. Pero es que, hermanos, orarle al Señor, orarle al Padre Celestial solamente por la provisión diaria
no solo implica una petición para que Dios supla las necesidades materiales que tenemos diariamente. Orar para que Dios nos dé el pan de cada día implica una petición para que Dios y su voluntad, escuche bien, sean suficientes para el creyente. Implica eso, que Dios y su voluntad sean suficientes para el creyente. Esta pequeña, esta modesta oración no es solo una expresión de fe. Esta oración está diseñada para fortalecer y edificar la fe de alguien. Por eso, orar por el pan de cada día implica centrarse no tanto en la respuesta material de esta petición, escuche bien, implica centrarse no tanto en la respuesta material, que es el pan, que son las necesidades básicas suplidas, sino que se centra en lo que Dios hace en el corazón del creyente mientras provee esas necesidades. Por eso, en lo que nos vamos a centrar en el resto de nuestro tiempo, es que quiero mencionar 3 implicaciones de lo que significa orar por el pan de cada día. 3 implicaciones que nos van a mostrar lo que Dios hace en el corazón del creyente cuando hacemos esta oración sinceramente. 3 implicaciones que nos mostrarán lo que Dios hace en nuestros corazones cuando oramos esta oración con sinceridad. Y lo primero es que orar por el pan diario implica orar por depender solo de Dios. Orar por el pan diario implica orar por depender solo de Dios. Y un versículo que muchos estudiosos lo miran paralelo a esta petición del pan diario es cuando el Señor le da a Israel ¿qué? El maná en el desierto. Vámonos a Éxodo 16, versículo 4. Éxodo 16, versículo 4. Vamos ahí. También vamos a leer los versículos del 12 al 20. Miremos lo que dice Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo 16, versículo 4. Y el contexto, seguramente usted lo sabe, el pueblo acaba de salir de Egipto, está pasando por el desierto, se está quejando una vez más porque el Señor los llevó a un desierto, prefieren las cebollas de Egipto. Y aquí en Éxodo 16 el Señor da la provisión del maná. Primero vamos a leer el versículo 4 y después vamos a leer del versículo del 12 al 20. Dice Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y ahora salta el versículo 12. Y vamos a leer de ahí hasta el 20. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz de la tierra una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os dará de comer. 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Aquí vemos una instrucción clara y precisa del pueblo de Israel. El Señor iba a proveer cada día para las necesidades del pueblo de Dios a través de darles comida en la noche, aves, y maná en el día. Y el contexto, como lo vimos, es que Israel está en el desierto, el pueblo se está quejando, y el Señor increíblemente respondió a las quejas con gracia sobreabundante. Les dijo que no les iba a faltar ¿qué? La comidita. Prometió hacer llover pan del cielo sobre ellos y proporcionarles carne por las noches. Y como leemos,
Dios ordenó que cada familia recogiera solo la cantidad necesaria de maná. Si usted era con un hijo, pues lo necesario para 3 personas. Si usted tenía 10 hijos, lo necesario para 12 personas. No podía irse más de esa cantidad. Dios ordenó que cada familia recogiera la cantidad necesaria para cada día, excepto el día anterior al día de reposo. Y no me imagino los pensamientos que algunos tuvieron en medio de ese desierto, pensando, ¿será que mañana va a haber maná? Bueno, hoy Dios hizo el milagro, pero mañana, pues uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. ¿No será mejor recoger hoy por si mañana no hay? ¿Qué tal que a los ángeles se les olvide llegar con el maná? ¿Qué tal? Pero ¿sabe qué pasaba a los que pensaban así? ¿Qué pasaba a los que recogían maná extra? Se les podría la comida. Se les podría. Dios suplía solamente las necesidades para cada día. Para cada día. Y se negaba a darle a su pueblo un exceso de alimentos. Cada día Dios proveyó maná hasta que llegaron a la tierra prometida. Mire ahí el capítulo 16, versículo 35. 16:35, si lo tiene ahí todavía abierto. Así comieron los hijos de Israel maná, ¿cuánto? 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Maná en todas sus formas, pero había comida. Había comida. Maná en todas sus formas. 40 años comiendo maná. Algún desagradecido habrá pensado, uy, no, pero ¿por qué no nos dio otra cosita? Pues es que eso es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Seguramente usted lo ha pensado. No, pero solamente les dio maná. No, un desierto. Maná, todos los días. Había la provisión. Ahora, la pregunta que nos viene a la mente es, ¿y por qué solamente había maná para un día? Porque el problema no era que el maná se pudriera, porque el día de reposo antes recogían para 2 días. Porque Dios solamente quería y les daba maná para un día. Váyase a Deuteronomio 8, al 5.º libro de la Biblia, ahí más adelantico, Deuteronomio 8, versículo 3 y 16, Deuteronomio 8, capítulo 8, primero el versículo 3 y luego vamos a leer el versículo 16. Dice ahí, recordemos que Deuteronomio es escrito ¿a qué? A la segunda generación de Israel. La segunda generación está a punto de la tierra prometida y Moisés está enseñándoles todo lo que no aprendió esa segunda generación y preparándolos para entrar a la tierra prometida. Entonces, esto es una enseñanza fundamental. Y miren lo que dice Deuteronomio 8:3. Dice así, ¿y el Señor qué hizo? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan, escuche bien, vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y salta el versículo 16 de Deuteronomio 8, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Para la postre hacerte bien. ¿Cuál era el objetivo del maná diario? Afligir al pueblo de Israel, humillarlo, que ellos entendieran que debían depender ¿de quién? De Dios solamente. De Dios solamente. La razón por la cual Dios da maná a los hijos de Israel no es simplemente para alimentarlos, no es simplemente para que no se fueran a engordar, sino para cumplir un propósito mucho mayor. La intención principal era enseñarle al pueblo a depender de Dios y de su palabra. O sea, había un propósito mucho mayor, espiritual y de formación en la vida de las personas, en donde les daba el maná solamente un día a la vez. De hecho, el versículo 17, mire lo que dice, de Deuteronomio 8. Dice así, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Tenaz, ¿no? ¿Por qué era el maná solamente un día? ¿Por qué no podían recoger? Para que ellos no se enorgullecieran, para que ellos entendieran que debían depender ¿de quién? De Dios solamente. Esa es la razón. Ningún israelita podía gloriarse de haber tenido una buena cosecha de maná, ni tampoco podía enorgullecerse de haber sido muy inteligente y haber reservado maná para cualquier tiempo de hambruna, ¿no? La lección de la confianza diaria en el pan de cada día se aplicaba constantemente, y la razón fue para que, como dice Éxodo 12:16, ya lo leímos, ellos supieran que Jehová es Dios. Jehová es Dios. Éxodo 12:16. Esa era la lección.
de depender solamente de Dios, no de la fuerza que ellos pudieran haber tenido o de su inteligencia para proveer. Hermanos, más que nuestra necesidad de alimento diario es la necesidad de saber que el Señor es Dios. El Señor es Dios. Por eso, orar por el pan de cada día es orar por entender que nuestra vida depende solo del Señor y nada más. Solo del Señor, solo de Él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca del Señor. Dependemos de nuestro Dios. Orar para que Dios supla las necesidades diarias es decirle a Dios que Él tiene el control, que confío en Él y que dependo de Él. Orar por el pan diario es reconocer que cuando alguna de nuestras necesidades es suplida, por pequeño, por grande que sea, es porque Dios y solamente Dios fue el que la suplió. Y Él suple a veces por medios conocidos, como nuestros trabajos, como las pensiones, como nuestras familias, o a veces por medios inesperados, que nunca hubiéramos imaginado, como le sucedió a Israel con el maná. Pero siempre, siempre debemos reconocer que Él es quien provee diariamente, porque esto es un corazón, es el reflejo de un corazón que depende solamente de Él, solamente de Dios. Así que debemos confiar y debemos depender en Dios para suplir nuestras necesidades diarias y así no dejar que la ansiedad tome control de nosotros. Muchas veces nos preocupamos por el mañana, pero eso no es lo que el Señor nos manda, sino al hoy, a entender que hoy Dios provee, hoy Dios proveerá. Un pastor decía que el milagro de la provisión diaria, semanal, mensual, todos los días, todos los años, es infinitamente más estupendo que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces o de alimentar a un pueblo durante 40 años. Todos los días el Señor nos ha dado. Así que cuando oremos, danos hoy el pan de cada día, reconozcamos que dependemos de Dios en cada pedazo de pan que llega a nuestra mesa, en cada vaso de agua que bebemos, en cada comida que tomemos, en cada necesidad que es suplida, Dios la ha suplido por su misericordia. Por su misericordia. Estemos seguros de que Dios nos da lo que necesitamos para cada día. Él ha prometido que no nos dejará. Él ha prometido que no nos desamparará. Y eso implica que nos dará lo que necesitamos cada día para poder servirle mejor. Cada día. No sé si usted conoce un hombre que se llamaba George Mueller. George Mueller fue un pastor y un misionero inglés que se caracterizó por servir con huérfanos. Y alcanzó a tener un orfanato para 300 niños en Bristol, Inglaterra. Una mañana le fue informado a George Mueller que no había nada para el desayuno, absolutamente nada. Y él igual mandó a los niños a que se sentaran a la mesa. Obviamente sus ayudantes dijeron, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero bueno, el que manda, manda, aunque yo no lo dije. Cuando los niños estaban sentados, con los platos vacíos, Mueller se puso enfrente y oró. Señor, gracias por el pan de cada día. Y cuando terminó, un hombre tocó a la puerta. ¿Y saben quién era? El panadero. Y el panadero le dijo a Mueller, no pude dormir toda la noche. Dijo así, no pude dormir toda la noche anterior de solo pensar en que ustedes necesitaban pan. Y sintió la urgente necesidad de llevarles pan. Cuando le entregaron el pan a Mueller, tocó otra persona. ¿Sabe quién era? El lechero. Y el lechero, a Mueller abrió la puerta y el lechero le dijo, señor Mueller, mi camión de leche se acaba de dañar. Y si usted no utiliza esta leche, se va a perder. Y le dio la leche para los niños. Hermanos, Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre que no se le olvide. Y Él conoce nuestras necesidades. A veces es pan y leche. A veces es carne. A veces es garbanzo, lenteja, frijol. ¿No? A veces nos toca. Gracias Dios por esos garbanzos,
con esa espinaca. Gracias, Dios, por lo que nos das cada día. A veces es poco, a veces es mucho. Hermanos, Dios es un Padre bueno que sabe nuestras necesidades. Y esto, de hecho, tiene una enseñanza mayor. Y es que Dios nos da de su gracia cada día para cada necesidad física, material o espiritual. Si tratamos de soportar hoy las preocupaciones de mañana, las cargas del mañana, vamos a fracasar en el intento. Por eso cuando oramos por el pan de cada día, estamos orando confiados de que dependemos totalmente de la gracia de Dios y que su provisión siempre llega a tiempo. Siempre. Siempre. Eso es lo primero. Orar por el pan diario implica orar por depender de Dios. Segundo, orar por el pan diario implica orar por evitar la avaricia. Orar por el pan diario implica orar por evitar la avaricia. La avaricia en la Biblia viene de una palabra griega que es pleonexia y se compone de pleón, que significa más, y nexia, exo, que significa tener. En pocas palabras, es el deseo de tener más. Y puede suceder en cualquier ámbito, La avaricia quiere más de cualquier cosa. Es el deseo que dice, yo quiero tener más, quiero lo más nuevo, lo más bonito, quiero mucho de todo. Y esa actitud es muy común hoy en día. Deseamos vivir en un lugar más grande, tener un mejor carro, tener un mejor celular, uno más nuevo, tener más ropa, etc. Eso nos pasa a todos. Necesito esto. La verdad no es que lo necesite. Obviamente, hay un grado de deseo y aspiración en la vida que es legítimo. Es un grado legítimo. Pero hay un punto en donde esto se convierte en avaricia. Y es cuando una persona basa su vida en tener más de todo. Mire lo que dice nuestro Señor Jesús en Lucas 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice así, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para Jesús, la vacuna contra la avaricia es entender la verdad de que la vida no consiste en los bienes que tenemos. Cuando una persona cree que sus bienes le dan significado, le dan valor, le dan plenitud, entonces hace de la acumulación material su propósito y de la avaricia su estilo de vida. Inmediatamente, después de advertir el Señor contra la avaricia, Jesús relata una parábola para ilustrar este punto. Miren lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo del 16 al 21. Ahí nos explica en qué consiste la avaricia. Lucas 12, del 16 al 21, dice así. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Tenaz, ¿no? Ahí buscando acumular. Y el Señor le dice, necio, ¿a quién le va a quedar eso? Como dice mi mamá. Me dice, lo que usted acumula se le queda a la nuera, así que cuidadito. O mi mamá ama a mi esposa, quiero decirlo. La amo profundamente, de verdad. Pero ¿cuál es la enseñanza de esto? Me van a llegar a regañar. La enseñanza de esta parábola es que la avaricia es una necedad.
Porque hace que una persona se enfoque en ¿qué? En el aquí y en el ahora. Y por eso acumula y acumula y lo hace olvidar de Dios y de la eternidad. Piensa que todo es para allá. Y esta advertencia por olvidarse de Dios, por culpa de la avaricia, por culpa del deseo de querer acumular, acumular y acumular, se encuentra en varias partes de la Biblia. Mire, volvamos a Deuteronomio, capítulo 6, del 10 al 12. Deuteronomio 6, del 10 al 12. Dice Deuteronomio 6, del 10 al 12. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, ya sabemos un poco todo el contexto, que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es muy clara la Biblia, ¿no? O sea, esas palabras que tú no, es que no hiciste nada. No hiciste nada para tener lo que tienes. No hiciste nada. Nada, es lo que les está diciendo. Y por eso la advertencia, ¿cuál es? Cuídate de no olvidarte de Dios. Porque muchas veces las posesiones, el tener una tranquilidad económica y financiera, no para un día, para un año o para años, que nos hace olvidar de Dios, del proveedor, del que provee para todo. Por eso es que orar por el pan diario es tan importante, porque cuando el pueblo de Dios tiene abundancia de provisión, tiende a perder su sentido de depender de Dios y comienza a desviarse de Él. Póngase a pensar usted, muchas veces ha pasado, usted es cristiano, un creyente, y empieza a trabajar, le empieza a ir bien, y empieza a descuidar ¿qué? Las prioridades bíblicas, empieza a descuidar su familia, su iglesia, empieza a olvidarse de Dios. Y en su misericordia, Dios llega y ¡pum!, le quiebra toda su vida. Eso es misericordia. Eso es misericordia. ¿Por qué? Porque el egoísmo nuestro está muy claro en nuestro corazón. Porque llegamos y decimos, ¿qué negocio me hice? Mire yo cómo tengo la empresa. Pues mire este diseño. Es que yo estudié para esto. No, perdóneme. Bíblicamente se lo digo. No seamos ridículos. Todo lo que tenemos es de Dios. Cuídate de no olvidarte de Dios. Orar por el pan diario es tan importante, entender que debo orar por esa necesidad básica, ser agradecido, porque muchas veces cuando el Señor me permite tener más, tiendo a olvidarme de que es Dios quien me lo ha dado. Mire este proverbio, que muchos lo han leído, Proverbios 30, versículos del 7 al 9. Igual que la oración por el pan diario, es una oración muy similar, que muchos decimos, no, pero uno ¿cómo va a orar por esto? Proverbios 30, capítulo 30, versículos 7 y 9. Proverbios 30, versículos del 7 al 9. Dice así: dos cosas te he demandado, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Póngale atención, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Subraye eso. Uy, no, yo mejor no subrayo estas. Subraye. Yo no me acuerdo la primera vez que lo leí, pero yo dije, ¿cómo así? No me des pobreza ni riqueza. ¿Qué queremos en nuestra humanidad? ¿Platica? No, Señor, para que se extienda tu reino. Mentiroso. No me des ¿qué? Pobreza ni riqueza, sino que manténme ¿de qué pan? El necesario, el del día a día. Quien escribió esto no fue Salomón, fue un hombre que se llamaba Agur. Algunos dicen que pudo ser un seudónimo de Salomón. Pero este hombre observó sabiamente que aquellos que tienen más de lo que necesitan, usualmente dejan de confiar en Dios. Aquellos que tienen sus cuentas de ahorro llenas,
Olvidan fácilmente al dador que los ha sostenido. Orar por el pan diario nos recuerda esta oración de este hombre, de Agur. Las dos oraciones se preocupan por glorificar más que profanar el nombre de Dios. Él dice ahí, o que siendo pobre y hurte y blasfeme el nombre de Dios. Que uno diga, ¿quién es Jehová? Si es por mí que tengo lo que tengo. No. Las dos oraciones piden solamente que las necesidades más básicas sean suplidas, para que la avaricia no nos haga olvidar de nuestro Dios. Y quiero hacer unas aclaraciones aquí, o una específicamente, porque esto podría hacernos pensar que está mal ahorrar, planear tener una estabilidad económica, o incluso creer que está mal o que es equivocado ser rico. Es importante aclarar esto porque podría parecer que la Biblia nos llama a darle la espalda a toda adquisición de recursos económicos, aunque sea legítima y honesta. La Biblia advierte del peligro del dinero, pero ningún pasaje afirma que tenerlo, incluso en abundancia, sea malo en sí mismo. Varios hombres ricos que no tenían su corazón puestos en el dinero, porque el problema no es el dinero, si usted sabe cuál es que el amor al dinero. Vamos a ese texto, vaya a 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué es lo que nos dice el texto acá? Esto es un asunto ¿de qué? Del corazón. Del corazón. Por eso es posible que una persona pobre sin recursos ame el dinero. Bastante. Y también es posible que una persona con recursos, una persona rica financieramente hablando, no lo ame, ni le interese. El problema no está en la cantidad de posesiones materiales, sino en la disposición del corazón hacia esas posesiones, hacia lo que tenga. El que ama el dinero tiende a priorizar el dinero como su búsqueda principal y descuida otros aspectos fundamentales de su vida. ¿Cómo saber si amamos el dinero? ¿Cómo saberlo? Le voy a mencionar 5 preguntas para que se haga un autoexamen. Y después levante no mentiras. Primero, nadie me levante la mano. ¿Está dispuesto a pecar para ganar más? Y esto no se trata aquí de que usted vaya a robar, se vaya al narcotráfico o algo por el estilo. Pero muchas veces está pecando, descuidando sus prioridades bíblicas. Está descuidando a su esposa, está descuidando a sus hijos, está descuidando a su iglesia, está descuidando lo que la palabra dice que debe descuidar por querer trabajar más, por querer ganar más. Mucho cuidado. Segunda pregunta, ¿está satisfecho con lo que tiene? Vamos a hablar de esto en el tercer punto. ¿Está contento con lo que Dios le ha dado? Tercero, ¿cómo maneja los extremos económicos? ¿Cómo maneja cuando Dios le da la posibilidad de tener mucho? Cuando hizo el contrato, llegó el trabajo que usted tenía y le dan el anticipo. ¿Cómo maneja eso? ¿O cómo maneja cuando no tiene mucho? ¿Está resentido? ¿Está renegando? Cuarto, ¿le gusta ostentar de lo que tiene? Si le gusta ostentar de lo que tiene, es porque ama el dinero. Quinto, ¿le gusta dar y ser generoso? ¿Es generoso con otras personas? ¿Es generoso? ¿Da? Porque a veces hay personas que tienen mucho y son las que menos dan, no son generosas. Evalúe si usted ama el dinero. En alguna medida, evalúe si usted está poniendo la confianza más en lo que tiene y en lo que puede adquirir que en Dios, porque de ser así está pecando de avaricia. Y como nos enseñó el Señor, este pecado es muy serio, hermanos. Y es necio. Que no le pase lo que le pasó a un hombre en una historia que escuché, no sé si era real o ficticia, pero tenía un punto bien interesante. Es que el último deseo de este hombre, cuando muriera, era que lo sepultaran con todas sus posesiones, así como los faraones, con todas sus posesiones en las pirámides. Así que cuando este hombre murió, alguien le preguntó a su esposa cómo hizo para honrar el deseo de su esposo. Y ella respondió esto:
le hice un cheque por el valor de todo el dinero que él poseía y todo su patrimonio y se lo puse en el ataúd para que lo cobre. La mujer es más inteligente que el hombre. Mire, aunque esta historia resulte graciosa, la realidad es que el afán con el cual muchos persiguen y acumulan dinero y posesiones muestra que su confianza no está en Dios, sino en lo que posee. Por eso, si usted ama el dinero de alguna manera, esta es la oración que usted debe enfatizar en su vida. Ore por el pan diario. Ore para que Dios provea el pan diario, las necesidades diarias. Si usted ama el dinero de alguna manera, ore por el pan diario para no ser avaro. Ore para que ya sea que tenga mucho o que tenga poco, usted esté agradecido por lo que Dios le dé cada día. Porque en su sabiduría, Él no le ha dado más para que no se olvide de Él, ni le ha dado menos para que reniegue de Él. Ore para que si Dios le da más, entienda que viene de Dios. Y utilícelo sabiamente, y utilícelo para la gloria de Dios. Ore agradecido, conociendo que Dios sabe lo que necesitamos, que nos dará el pan diario, no el de mañana, no el de toda una semana, no el de todo un año, para que nuestro corazón no se vuelva avaro y confíe en sí mismo, sino que dependa de Dios. Esa es la reflexión que deberíamos hacer. Señor, ¿por qué no me das más? ¿Y sabe qué deberíamos pensar? Porque mi corazón es terrible. ¿Sabe usted por qué no se gana el baloto? Por eso. Su corazón es terrible, hermano. El mío también. Tercer punto. Orar por el pan diario implica orar por estar contento con lo que tenemos. Orar por el pan diario implica orar por estar contento con lo que tenemos. El contentamiento puede ser bíblicamente definido como la satisfacción interna que no exige cambios en circunstancias externas. La satisfacción interna que no exige, que no pide cambios en las circunstancias externas. El contentamiento es el estado interior que dice que lo que tenemos es suficiente. El contentamiento no demanda, no se queja, sino que agradece y confía en que Dios ha dispuesto todas las cosas según su sabia voluntad. Por eso, orar por el pan diario es orar por aprender a estar contentos con poco. Con poco. Implica estar satisfecho porque las necesidades básicas son suplidas. Sin embargo, esto es difícil, esto es complicado. Estar contento y estar satisfecho con tener las necesidades básicas del día suplidas y nada más es difícil. Es difícil. Y de esto nos damos cuenta ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad de consumo en donde está orientada a consumir cada vez más cosas. Las personas consumen más y más y no les importa endeudarse para obtener lo que quieren. ¿Y por qué hacen esto? Porque la gente no tiene problemas y es que hay gente así. La gente no tiene problemas debiendo plata. Deben plata, dinero, vivienda, carros, vacaciones. Uy, tengo ganas de irme de vacaciones. No, pero no hay plata. ¡Trin! Tarjeteemos. ¿Por qué la gente vive hasta debiendo el año escolar de sus hijos? ¿Por qué para muchos es natural vivir endeudados? ¿Sabe por qué? Porque no viven contentos con el pan de cada día. Por eso. No es que viene diciembre con su alegría. Hay que irse de vacaciones. Mire, cuando una persona cree que su vida consiste en los bienes que posee, nunca estará contento con lo que tiene y hará lo que sea para conseguir aquello que piensa que le va a dar plenitud, que le va a dar valor, que le va a dar disfrute. Y esta es la perspectiva materialista de la vida que dice que más es mejor, más es mejor. Y cuando la gente cree que más es mejor, se siente descontenta con su situación actual, sea cual sea. Tenga o no tenga, sea cual sea. La mayoría cree que ese descontento será resuelto el tener más. Y si hay que endeudarse, hagámosle. Hagámosle. ¿Cuál es el problema? Es que necesito tiempo para mí. Mejor me callo. Es que ya necesito descansar. Necesitamos restaurar nuestra relación en Tahití. No, y usted me entiende que no estoy
en contra de que usted tome unas buenas vacaciones. Pero muchas veces la gente lo hace, como estaba hablando, a expensas ¿de qué? De su economía. La mayoría cree que ese descontento será resuelto por esas cosas que puede acumular. Y como les decía, si hay que endeudarse, hagámosle. ¿Cómo podemos entonces combatir el descontento que genera tener más? ¿Cómo? Vamos a Filipenses capítulo 4, 10, 13 y vamos a ver el contexto de un versículo supremamente mal utilizado. Filipenses 4 del 10 al 13. Filipenses 4 del 10 al 13. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribió esta carta, seguramente usted sabe, desde una cárcel en Roma. Y a pesar de sus difíciles circunstancias, se ha denominado Filipenses la carta del gozo. Más de 12 veces está la palabra gozaos, gocéis, alegraos. Y este pasaje muestra de manera clara que es posible estar contento en qué situación. Cualquiera que sea mi situación. Y esto significa que independiente de las circunstancias, ninguna ayuda o soporte es necesario para estar bien en lo interno. Ninguna ayuda es necesaria. Y esto no significa estar felices porque estoy en crisis, sino estar tranquilo en medio de ellas. No nos reímos cuando viene la adversidad, pero estamos confiados y esto no nos altera, o al menos no lo hace significativamente cuando vienen los problemas, las crisis económicas. Y una de las razones por las cuales estamos tranquilos en la escasez es porque confiamos en la soberanía de Dios. Confiamos en la soberanía de Dios. Si usted ve el versículo 10, ahí en Filipenses capítulo 4, 10, Pablo dice ahí al final que a los filipenses les había faltado ¿qué? Oportunidad. Ellos habían estado solícitos, palabras antes lo dice, querían ayudar al apóstol Pablo, seguramente con una ofrenda monetaria para su misión, pero a ellos les había faltado ¿qué? Oportunidad. Pero es muy interesante la actitud del apóstol, porque Pablo ni se queja, ni los acusa de haberlo olvidado. No les dice, oiga, partida desagradecidos, ¿ustedes qué les pasó? Yo soy el apóstol. No, él sencillamente dice que no tuvieron oportunidad. Pablo reconoce que ellos quizás tuvieron la intención, estaban solícitos, pero no habían tenido la oportunidad. Y esto significa que Pablo entendía que Dios había orquestado totalmente que la ayuda de los filipenses llegara en el momento que llegó. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si hasta ahora me pudieron ayudar, fue porque Dios así lo quiso. Fue porque Dios así lo quiso. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Que para estar contentos tenemos que ver nuestra condición actual como la condición en que Dios nos ha puesto para hacer su mejor obra en nosotros. La condición en la que estamos en este momento, la condición en la que Dios nos ha puesto, es la mejor condición en la que Dios nos ha puesto para hacer su obra en nosotros. Y en otras palabras, cuando le pedimos a Dios estar satisfechos con el pan de cada día, con la satisfacción de nuestras necesidades básicas diarias, le estamos pidiendo estar contentos y en paz con el nivel socioeconómico en el que Dios nos ha colocado. Eso es lo que estamos orando. Estar felices por el nivel socioeconómico en el que estamos. Hermanos, el plan de Dios es perfecto en nuestras vidas en cada momento. En cada momento. La situación en la que te encuentras ahora, económicamente hablando, es la situación idónea. Esa es la situación idónea para que Dios haga su obra en ti. Y esa obra tiene que ver con tu corazón. Así es. Si Él te da más o menos de lo que ha dispuesto, dañaría su obra. Dañaría su obra.
Así es. Él sabe dónde te ha puesto y tú debes estar contento con lo que tienes porque Él es el dueño de tu vida y de lo que ha dejado en tus manos. Cuando llegaste a los pies de Cristo, hiciste un compromiso de que tu vida ya no valía. Por eso, donde Dios te ha puesto, es el mejor lugar. Él es el dueño de nuestra vida. Mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo que sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Solo con eso. Para Pablo, muy poco era suficiente. Yo aquí a todos los veo mínimo con un saquito y una chaqueta. Algunos, por causa del frío, a veces se vienen hasta con ruana. Pero mire, teniendo ¿qué? Sustento y abrigo. Y abrigo. Con eso es suficiente. Con las necesidades básicas cubiertas, el apóstol decía que estoy contento. Con el pan diario, Pablo estaba ¿qué? Contento. Otra vez maná, gracias Dios. Otra vez lentejas, gracias. Otra vez arroz con huevo frito y tajadas, muchas gracias. Porque eso es bueno, esa combinación es buena. Mire, a veces hay mucho descontento, mucho descontento con Dios porque no suple lo que nosotros consideramos nuestras necesidades, pero muchas veces lo que nosotros consideramos necesidades son simples deseos. Simples deseos. Ahora, lo último que decir es que estar contentos con poco solo es posible ¿por qué? Por Cristo. Solo por Cristo. Por eso es que Pablo dice al final, ¿qué dice? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esos momentos, todo lo puedo. Y en todos los momentos, pero específicamente en esos momentos, en la necesidad, Señor, en abundancia y en escasez, con poco o con mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece significa que Cristo da el poder para enfrentar cualquier situación. Estar contentos con el pan de cada día no es humanamente natural, ¿no? Nuestras inclinaciones egoístas y materialistas nos conducen a la queja y al descontento con mucha facilidad. Pero Cristo en nosotros hace posible estar contentos con poco, con el pan del día, con el pan del día. Por eso, el secreto para estar contentos con el pan diario, ¿sabe cuál es? Apreciar a Cristo. Apreciar a nuestro Señor Jesús. Apreciar a nuestro maravilloso Salvador. Escuchen, si tenemos a Cristo, ya tenemos suficiente. Si tenemos a Cristo, ya tenemos suficiente. Cuanto más valioso se vuelve Cristo para nosotros, menos buscamos en este mundo nuestro contentamiento. Cristo tiene que ser todo para nosotros. Y a veces el Señor coloca momentos de escasez para que Cristo se vuelva todo para nosotros. Hebreos 13:5, último versículo. Ahí casi al final, Hebreos 13:5. Después de Timoteo, despuésito. Hebreos capítulo 13, versículo 5, ¿qué dice? Dice así Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, escuche bien, no te desampararé ni te dejaré. Aquí esto resume todo. Sean vuestras costumbres como sin avaricia, contentos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Él nunca va a desamparar a un hijo suyo. Nunca nos va a dejar botados. El que prometió comenzar la obra será fiel en completarla. Cristo prometió nunca desampararnos
Y eso, mi querida iglesia, debe ser suficiente para nosotros. Cristo se tiene que volver el tesoro de nuestra vida. Cristo debe ser suficiente para cada uno de nosotros. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. Por eso se trata de Cristo. Por eso la iglesia le tiene que dar gloria a Cristo. Por eso el Espíritu Santo busca honrar a Cristo. Por eso el Padre glorificó a Cristo. Porque todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Así que oremos. Contentos por el pan diario que Dios nos da. Estemos felizmente agradecidos porque no merecemos ni siquiera el sustento diario. Escúcheme bien, usted ni yo nos merecemos ni siquiera el sustento diario. Pero ¿sabe qué? Tenemos. Ahorita va a tomar tinto, aromática, galletas, seguramente va a ir a almorzar. ¿Y sabe por qué? Por Cristo, por Dios. No merecemos. Entienda eso. No merecemos. ¿Qué significa entonces orar por el pan diario? Significa orar por evitar la avaricia, por depender solo de Dios y por estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y por tu misericordia, Dios, porque como acabamos de decir, la verdad es que no merecemos. No merecemos los recursos que tú nos has dado. No merecemos la ropa que tenemos. La manera como nos transportamos no la merecemos. Las facilidades que tenemos hoy en día para venir y escuchar tu palabra no las merecemos. Pero en tu gracia y en tu misericordia nos las has dado. No merecemos así no tuviéramos nada y solo te tuviéramos a ti. Eso ya sería suficiente, mi Señor. Por eso yo te pido que tú nos hagas a todos nosotros, que hagas a esta iglesia una iglesia agradecida por el pan diario. Que juntos podamos orar por el pan diario y saber, Señor, que dependemos de ti. Saber, Señor, que ya sea que nos des poco o mucho, las necesidades básicas suplidas deben apuntar a que nuestro corazón no ame el dinero ni la avaricia. Y te pedimos perdón, Señor, porque tal vez muchas veces, en muchas ocasiones, hemos pecado contra ti, contra tu palabra, simplemente por querer satisfacer deseos egoístas en nosotros. Ayúdanos a vivir una vida que te honra a ti, contentos, honrándote, porque nuestro tesoro no son las cosas, sino que nuestro tesoro eres tú. Que eso sea la marca de cada uno de nosotros, Dios. Y gracias, Señor, por enseñarnos que así debemos orar. Ayúdanos a orar con sinceridad por el pan diario. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén.